No, yo creo que no. La comunidad. Ah, bueno, entonces sí, o sea que ya, ya vamos, estábamos en la 210. Entonces, La santidad moral. ah, ¿Ya habíamos visto eso o no? ya, sí, ya. Ya, ahorita nos toca la 111 y la 12. Sí. Ajá. El seguimiento de Cristo. Sí, sí, eso fue lo último que subrayé. 111, sí, pero no me encuentro. Ando descachichada. Aquí está. Ahí está. Sí. Bueno, eso, ya lo tenemos aquí. Espérame, pues. Entonces, solo para poner un recordatorio, espérense un momentito, lo que habíamos visto, que es la 4, ¿verdad? Este es el que nos tocaba, el seguimiento de Cristo. Ah, sí, sí, ahí lo tenía, mira, ahí lo tenía, que era lo que tocaba. El seguimiento de Cristo como fundamento esencial y original de la santidad cristiana. Bueno, pues ya saben que la cita bíblica es que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces ahí ya no hay pierde. Ahí tenemos que comprender que todo está enfocado en Él, por Él y con Él, ¿verdad? El centro de toda de nuestra reflexión, tanto teológica, espiritual y vivencial, es la persona de Jesús. Entonces, el cuarto, que es el seguimiento de Cristo como fundamento, presenta al final de la página 211 que la realización terrena de la vocación a la santidad, o sea, que si nosotros al final de cuentas somos llamados a ese seguimiento de Cristo y por lo tanto a la santidad con acciones concretas, humanas y espiritual, con nuestro desarrollo interior de lo que vamos corrigiendo a lo largo de la vida, dice que por fuerza tiene que ser iluminada, reflexionada y orientada por la teología. O sea que es lo que hacemos con estos estudios, ¿verdad? Ir comprendiendo nuestros fundamentos teológicos. Luego dice que la vida moral cristiana es el camino hacia la casa del Padre. Fíjense que esa es una terminología muy, muy adecuada, porque hoy todavía las personas dicen es que ir al cielo, voy al cielo, no voy a ir al cielo, estará en el cielo, pero la reflexión teológica es esta, es regresar al Padre, es el camino hacia la casa del Padre. Y Cristo es el punto de referencia, por lo tanto, Él es el camino para regresar al Padre. Es la verdad para conocer al Padre y es la vida eterna, o sea, porque el Padre no tiene principio ni tiene fin, para vivir con el Padre, ¿verdad? Entonces, por eso, en ese sentido, esta reflexión teológica constituye el fin, la norma y el modelo humano. Y obviamente Jesús lo presenta, no lo ofrece solamente a sus discípulos como Jesús de Nazaret, sino como Jesucristo, que es el mismo, ¿verdad? El mismo resucitado es el mismo crucificado. Entonces, en ese sentido, es que nosotros debemos comprender como fundamento de todas nuestras acciones internas y externas, pues a Cristo como camino, verdad y vida. ¿Verdad? Esa sería como la reflexión. Entonces, desde esa perspectiva, la santidad cristiana terrenal consiste en el seguimiento de Cristo. Y seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana. Se trata de una adhesión. Bueno, el Evangelio dice permanezcan, es lo mismo, ¿verdad? Adherirse a permanecer es el sentido concreto del cristiano, permanecer en Cristo. Y es el fundamento de cualquier acción moral. Se trata de una adhesión a la persona misma de Jesús, compartir su vida, su destino. Entonces, aquí es interesante esto de compartir su destino, ¿verdad? Porque hace poquito hubo un trabajo que se tuvo que hacer de una investigación y el punto era
que si somos capaces de denunciar algo que vemos incorrecto, que es si se hace o no se hace. Entonces, incluso sacerdotes, fíjate, decían, bueno, no, cada quien su libre albedrío y que el respeto y la norma, y es que después, entonces a uno hasta lo sacan de la parroquia y cosas así. Y digo yo, y bueno, como era un debate, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, y entonces el tema de dar la vida, ¿verdad? Porque Claro. si estamos tan preocupados por conservar nuestra vida, digamos, nuestras vidas, nuestras cosas y todo lo que sea, ¿verdad? Pero es eso, el tema de que todo está muy bien, pero compartir su destino, o sea, la cruz, hasta ahí como que no llegamos, ¿verdad? Ahí como que ya nos hace así como, a ver mejor cómo hago esto. No, y la justicia, si uno ve una injusticia, ¿cómo te puedes quedar callado? Pues fíjate, pero bueno, hay como casos de casos, porque yo viajo constantemente, una vez al mes a San Marcos, y siempre me voy en el Starbus, que es el bus que me lleva a Tecumumán, y hay una de abusos con los migrantes que no se pueden ustedes imaginar. Y yo cada vez que voy, porque es la ida, voy peleando con ellos, que qué barbaridad, que el dinero se les va a volver agua, que ustedes tienen sueldo, y les voy a tomar un video para mandarnos, bueno, y me decía el sacerdote de ahí, usted está arriesgando la vida. Yo le digo, pues no me puedo quedar callada, le digo, por lo menos que sepan que se da uno cuenta, pues mínimo, porque no mando el video a ningún lado. Pero mire, hay una casa del migrante, Pues ¿verdad? sí, de unos sacerdotes. Sí, con ellos voy yo. Y entonces, pues con ellos voy yo a trabajar, ese es el tema. Ay, no te creo. El tema es que les dan alimento, les dan lugar para que se bañen, se vistan. Y en uno de estos meses que fui, pues ¿cómo se llama? Celebraban la organización o el inicio de la Casa del Migrante. E invitaron a los policías y todos que están ahí. Digo yo, pero ¿cómo los invitan a todos y si ellos son los que desangran a los pobres migrantes? En fin, hay una serie de situaciones que se confunden hoy, ¿verdad? Lo político, lo social, lo económico. Pues tal vez se quieren congraciar para que los Pues eso es lo que pasa, se quieren congraciar, pero bueno. Entonces, ¿dónde queda? Digo yo que el que está con el que hace mal es un cómplice. Entonces, ¿cómo? Exacto. Esa es la parte difícil. Entonces, bueno, todo eso pasa en nuestra realidad y el punto es que como estamos viendo antropología teológica, pues entonces vemos que todo es muy bonito, el pensamiento, la doctrina, todo muy bien, ir a la iglesia, pero ya poner en práctica y sobre todo en esto, compartir su destino, pues ahí está. Entonces dice, el hombre, siguiendo a Cristo, coopera con los dones del Espíritu Santo para alcanzar la gloria a la cual está predestinado. O sea, sí hay una predestinación. Acuérdense, empezamos este curso con el regalo de la libertad y el libre albedrío y el pecado de origen, el original y el originante. Todo eso lo vimos. Pero resulta que en ese tema vamos a encontrar que Dios nos ha predestinado. Entonces debemos entender muy bien el tema porque este tema es de Calvino, o sea, del protestantismo, ¿verdad? La predestinación que él dice que en la escritura está muy claro que Dios tiene predestinados a sus elegidos y predestinados a sus condenados. Eso no puede ser, no puede ser, porque si es un padre, no puede ya tener determinado que esto se va. Y uno de los fundamentos es, por ejemplo, Judas, cuando dice, pues esto sucedió para que se cumpla la escritura. Entonces hay una predestinación. Y el ejemplo también María, ella está predestinada para ser santa y el Judas para ser condenado. Pero no es así la reflexión teológica católica. Esa es una reflexión muy actual todavía con los presbiterianos, se llaman ellos, que es de Calvino. No es ni siquiera de Lutero, es de Calvino, que era un discípulo de Lutero. Y él, pues, enfoca la reflexión de esta manera. Pero el punto es que a nosotros se nos ha dado la libertad para hacer el bien.
Si nosotros usamos el libre albedrío para hacer el mal, y ahí está nuestra decisión, pero en todo el caminar de la vida Dios va ofreciendo oportunidades. Yo creo que lo vimos en un momento cuando yo les decía que Judas tuvo muchas oportunidades, mojó el pan, le lavaron los pies, para que él reflexionara, pero él estaba en lo que estaba. Entonces, ya había recibido el dinero. no, porque él se fue. Después cuando dice, ya se va él, y entonces ahí es donde la negociación. Pero el punto está entonces que la predestinación, sí estamos predestinados, toda la humanidad, pero para regresar, para la salvación. Sí. Todos fuimos creados libremente con todos los dones, y hay un tema importante que se maneja sobre todo con mucha claridad en Provida, en el movimiento Provida, que es que la vida es un regalo. Nunca la vida es un estorbo o una molestia. Esos serán recursos sociales o culturales o de otro tipo, pero el hecho es, la vida es un regalo. Y entonces, ya, lo que cada quien quiera hacer con su regalo, este es el libre albedrío. Pero el tema por ejemplo, de que en el caso del tema de aborto, que es mi cuerpo, es mi decisión, ahí si ustedes se fijan, como estamos viendo antropología, ¿verdad? Están viendo dos temas que son distintos. Uno, donde yo entiendo que la vida se me da, y se me da como regalo, pero es un regalo que debemos devolver, ¿verdad? Porque no es algo que se quedó para siempre. Y el otro donde yo me apropio de todo el bien, no solo de mi persona, sino de todo el entorno. Entonces, son los temas que toca el Papa Francisco también en el tema de Laudato Si, ¿verdad? Que es, y Fratelli Tutti, esos son los dos temas actualizados. Entonces, aquí dice, la vida moral cristiana es el camino hacia la casa del Padre. Y Cristo es el punto de referencia. Constituye su fin, su norma, su modelo humano y divino al mismo tiempo. Entonces, es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué significa entonces el seguimiento de Cristo? Las virtudes cristianas y la caridad. Entonces dice, seguir a Cristo significa, aquí tienen ustedes, significa vivir según las virtudes cristianas como Él las encarnó. Y la teología moral, pues es la que nos va dando una explicación de una reflexión, ¿verdad? De esa realidad. Con, oigan bien, presupuestos antropológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que pone al ser humano como centro de la reflexión. O sea que cuando se hace una teología moral, ¿verdad? No se pone a Dios como el centro, sino se pone al ser humano. ¿Por qué? Porque esos son los principios. Desde Génesis vemos que Dios en el capítulo, bueno, en el capítulo 1 también hace toda la creación, es un himno sacerdotal, pero igual la creación, y por último al hombre, a su imagen y semejanza, ¿verdad? Ahí está una situación que hace diferencia al ser humano de toda la creación. Y luego también la encarnación es que Jesús se encarna en un ser humano. En el capítulo 2 del Génesis, que es una narración ya vista, pues también Dios crea al hombre, y después de crear al hombre, crea pues a los seres vivientes, ¿verdad? A los animales. Y le dice al hombre que le ponga nombre. Eso significa pues el dominio. Pero miren, es un dominio administrativo, no es un dominio posesivo. No es que le pertenezca, la creación sigue siendo de Dios, pero Él puede y debe administrarla otra vez para el bien común, para el bien de todo. Entonces, estos temas antropológicos se tocan en la doctrina social de la Iglesia. En la doctrina social de la Iglesia nosotros tenemos distintas referencias. Entonces, la vivencia de las virtudes teologales, ¿se recuerda cuáles son las virtudes teologales? Esperanza y caridad.
fe, esperanza y caridad, y se llaman teo porque Dios las da. No es algo que pertenecen a nuestra humanidad, ¿verdad? Y luego están las virtudes morales. Prudencia, justicia, sí, son las virtudes morales. Cardinales. Están las cardinales, sí. Ajá. ¿Cardinales o morales? O morales. Ah, ok. Entonces es las que guían para vivir de acuerdo a una moral cristiana y de acuerdo a los designios de Dios. Entonces, dice, bueno, aquí en esta diapositiva dice, no es otra cosa que simplemente vivir de acuerdo a nuestra naturaleza racional y de hijos de Dios. O sea, por eso el mandamiento, acuérdense que es amar a Dios, al prójimo y a uno. O sea, nosotros no podemos descartarnos de esta realidad, ¿verdad? Sino incluidas en el amor de Dios, que como hijos que somos, y la naturaleza racional que nos damos cuenta de nuestras tendencias, inclinaciones. Miren, y aquí es donde entran en estas virtudes cardinales, es donde entran, tanto ahorita en Adviento, empezamos ya este domingo, como en Cuaresma, que empezamos el ayuno, la limosna y la abstinencia. Okay. Todas esas tres, ayuno, limosna y abstinencia, su única finalidad es que nosotros debemos dominar nuestra naturaleza. O sea, que nosotros no se trata de pasar hambre no se trata de eso. Se trata de compartir, sí, se trata de dar, y se trata de yo mismo, si tengo hambre de algo, no se trata solamente de no comerlo o de algo, sino compartirlo. Van esos dos, van ligados, el amor, la fe, digamos. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque quiero esto, quiero justamente seguir a Cristo. Y me doy cuenta que mi humanidad no me lo permite. Entonces entro a estas formas de educar mi naturaleza para el seguimiento de Cristo. Ese es el primer tema de la fe. Luego la limosna y la caridad van ligadas, porque no es masoquismo, sino que es algo que trabajo para organizar mi naturaleza y compartir con el otro, que es otra manera, ¿verdad? Que es decir, desapego de mi ego y desapego de mis cosas. Entonces, aquí tienen la teología moral, virtudes teologales, virtudes cristianas y la santidad de Cristo. Veamos aquí. Dice, la caridad, en el tercer párrafo del numeral 2, la caridad expresa el valor moral de la persona y el grado de unión con Cristo, y es el valor máximo por encima de cualquier otro valor. A través de la vivencia de las virtudes teologales y en especial de la caridad, es como se logra la unión con Cristo. Pero esta unión, según vimos en este manual, no lo podemos lograr sin la gracia, ¿se acuerdan? La gracia es sumamente necesaria. Ese es otro tema que toca Calvino. Y Calvino sí le da una supremacía, pero es una supremacía que anula al ser humano. O sea, al tener Dios ya un designio de elección, ese ya es la predestinación. Esa ya es una gracia que ya no importa lo que hagas, ya tenés la gracia para salvarte y te salvas. Eso no se puede. Porque ya hemos visto desde el principio que tenemos que colaborar con esta gracia. Entonces, a través de la vivencia de las virtudes teologales y en especial la caridad, es como nos unimos a Cristo. La caridad que nos mueve a descubrir a Dios en todo acontecimiento, grande o pequeño, de la propia vida, incluso en medio de las muchas ocupaciones terrenas. O sea que eso lo tenemos en 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor es el que... Y si ustedes analizan un poquito esa cita de Corintios, se van a dar cuenta que es la radiografía de Jesús, porque
todo lo perdona, todo, o sea, si ustedes se fijan eso, igual que si se dan cuenta que las bienaventuranzas, si ustedes entran un poquito en ellas, se van a dar cuenta que también es como el perfil de Jesús en las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque lo vemos llorar, lo vemos, pero siempre lo vemos en relación con el Padre, sobre todo en el Evangelio de Lucas que nos toca este año, pues ver a Jesús siempre de cara al Padre ante todas sus circunstancias. Si va a tomar una decisión antes de cara al Padre, si está sufriendo de cara al Padre, todo esto va con él. Entonces, y obviamente ese es el seguimiento, no tanto imitar, sino conocer esa manera de actuar de Cristo para hacerla nuestra manera de actuar. Cuando de dos cosas, una es la razón, de la otra, la ocupación del alma es una, no impide ni disminuye la ocupación de la otra. Y como Dios es aprendido por los santos como la razón de todo cuanto hacen o conocen, su ocupación en las cosas sensibles o en contemplar o hacer otras cosas, en nada le impide la contemplación divina ni viceversa. Es decir, que Dios está en todo lo que hacemos. Por eso acuérdense ustedes que en la Eucaristía dice, Dios somos, nos movemos y existimos. Estamos dentro, pues, de Dios. Es una realidad que aunque tengamos mucho trabajo, aunque estemos enfermos, aunque haya circunstancias difíciles, nada es ajeno a la realidad de Dios. Entonces, la moral cristiana y Cristo. Déjenme ver algo aquí. Esta era la última. Entonces, aquí tenemos la moral cristiana y Cristo. En la reflexión teológica, pues en la teología fundamental se desarrolla una reflexión sistemática, o sea que lleva un orden. Dentro de esa reflexión sistemática entra la teología moral como parte del seguimiento de Cristo desde nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, es más que todo un tema teológico de organización. Teología fundamental, el fundamento es todos los temas bíblicos. Ahora, de ese fundamento sale una rama que se llama teología sistemática. ¿Cómo voy a ir ordenando todos estos fundamentos? Y de este fundamento sale una teología moral. Primero la sistematizo y luego la desarrollo. ¿Cómo la voy a actuar? Primero, ¿cómo la voy a presentar? Y después, ¿cómo la voy a realizar? Entonces está teología fundamental, teología sistemática y teología moral, que salen las dos de los fundamentos bíblicos. Entonces, dentro de estas teologías, ¿verdad? Están las virtudes teologales y las virtudes cristianas. Y dentro de la práctica de esas teologías, pues todo está para el llamado a la santidad, o sea, ser santos como yo soy santo, ¿verdad? Entonces, o ser santos como mi Padre es santo. Pero todo está llamado ¿a qué? Al retorno al Padre, porque todo el esfuerzo diario, cotidiano, todo lo que se haga, según lo que vimos anteriormente, todo se hace en Dios, por Dios y con Dios, todo se hace con ese sentido. Entonces, al final de cuentas, la práctica, ponerla en práctica es, pues, estar en ese proceso de santificación, ejercitando las virtudes que se nos van poniendo, que unas los tienen con mucha más facilidad que otras, ¿verdad? Porque no todo el mundo maneja sus interioridades de la misma manera. Incluso hay alguien que me decía, es una compañera de trabajo que da también clases en la del Valle. Ella es muy, dijera yo, como muy tolerante, como que todo lo entiende, como que cuando uno le está hablando algo, ella inmediatamente pregunta, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Me quieres decir? Siempre repite lo que uno le dice para estar muy clara de lo que le están diciendo y luego comprende muy bien todo lo que dice.
Y un día le decía yo, mira qué bonita tu manera de ser, que tan fácil que te relacionas y que puedes. Esa es una virtud muy bonita. Y me dijo, no es una virtud. Yo no tengo una glándula. Y es un problema químico, me digo, yo no tengo una glándula. Entonces yo no percibo las cosas como la mayoría de las personas las perciben. Entonces eso que tú miras, sí, que pregunto sí, y que digo, es porque yo sé, yo tengo que tomar un medicamento para que esa glándula que no me funciona, funcione. Y lo tengo que mandar a traer a Estados Unidos y todo. Bueno, total que el resultado es que no era una virtud, sino que era un problema biológico de una glándula que no le funcionaba. Entonces, me llamó mucho la atención porque eso significa que muchas veces uno ve algunas cosas en las personas y piensa que es una virtud, pero luego puede ser cultivado como una virtud. Pero ella, como es física matemática, ella sabe que no es una virtud. Ella sabe que es un problema de glándulas. Entonces, aquí dice que el Nuevo Testamento contiene una ética con una identidad y unidad específicas a causa de su fundamento, es lo que hablamos, ¿verdad? Teología fundamental. Y, ojo con esto, la teología fundamental, aunque sea del Antiguo Testamento, va enfocada a Cristo, al menos en nuestro catolicismo. Sí. Totalmente claro eso, porque aunque sea el Antiguo Testamento, nosotros, toda la reflexión va prefigurada, alineada, enfocada en la persona de Jesús, ya sea como una figura, como una propuesta, como una profecía, pero Él es el que está ahí siempre. Entonces, eso es importante en antropología entenderlo. ¿Por qué? Porque desde que vimos al principio Génesis con la creación, eso es hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en la catequesis. Cristo no es el resultado de que Adán y Eva pecaron. No es el resultado. O sea, en el proyecto de Dios siempre estuvo la encarnación. Siempre. No es algo que le salió, sí, pues, no es la causa. El pecado de origen no es la causa de la redención. Eso sí lo captaron, ¿verdad? Si lo captas tú, sí. Ya lo capté. Porque eso... Sí, gracias. Gracias, Betsaida. Es que eso es sumamente importante tomarlo en cuenta porque hay varias cosas que, por ejemplo, no están en la escritura concretamente. Por ejemplo, eso de los ángeles caídos está mencionado en Apocalipsis, pero Apocalipsis es un género literario distinto. Entonces, cuando nosotros vemos este tema de la encarnación, no es algo que se le debía a Dios y que se paga. O sea, la redención no es entendida como un pago o algo que se le debe al Padre para satisfacerlo. O sea, que él estaba como insatisfecho y enojado y había que dar la vida para ponerlo nivelado, quitar el pecado de origen. Eso ese razonamiento no entra en esta teología fundamental, sino que el proyecto de Dios es desde siempre, dar vida, darse. Y ante el uso del libre albedrío, haciendo el mal, pues Dios pues se da con mayor misericordia para justificarnos siempre. O sea, Dios siempre va encontrando el camino para salvarnos. De eso se trata esto, desde el Antiguo Testamento. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, si ustedes ya escucharon el Evangelio de hoy y se dieron cuenta, este es una reflexión apocalíptica. La primera y el Evangelio también. Entonces es una reflexión apocalíptica, donde dicen que todo se va a caer, se va a destruir, las guerras y todo lo demás, dice, ¿verdad? Y hay una referencia como una venganza de Dios, ¿verdad? Existe la palabra ahí, de la venganza de Dios. Acuérdense que eso es género apocalíptico y acuérdense,
que cuando Jesús hace el anuncio en Lucas, porque la lectura de hoy es de Lucas, y Lucas capítulo 4, cuando Jesús dice en Nazaret que ha venido para que los ciegos vean, para que los cojos caminen, todo eso, y anunciar el año de gracia, Jesús omite el último versículo de Isaías, que era la venganza de Dios. Y entonces aquí en Apocalipsis está ese tema de que todo esto va a pasar y es como una venganza de Dios. Pero Jesús no dice eso en la lectura de hoy. Dice, cuando estas cosas pasen, levanten la cara, pónganse como firmes, porque ha llegado el momento de su liberación. Así termina la lectura de hoy. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender el tema de la encarnación, que sigue siendo un tema antropológico, porque Dios se hace hombre para acercarse y darle al ser humano la posibilidad de la divinización, o sea, para atraerlo a él. Entonces, toda esta reflexión la hace la filosofía, la antropología filosófica, o sea, nosotros vimos la antropología teológica, pero la antropología teológica, ustedes van a tener esa reflexión, por ejemplo, con Nietzsche, y la contraposición de Nietzsche es Chesterton, si lo han leído o lo han oído, porque es lo que hablábamos, la diferencia entre uno y el otro es cómo se recibe la vida, si como un don que hay que cuidar o como algo que hay que echarlo a perder, pues como es mía, pues yo hago lo que quiero con ella y es. Esa es una reflexión filosófica. Y la metafísica es lo que la filosofía y la teología tratan de reflexionar sobre misterios que al final de cuentas no logran, que dijera yo, develarlos en un 100%, porque por eso la palabra es un misterio. Esos serían los dogmas. Eso sería, bueno, los dogmas no entran ni en la antropología, no entran en la, entran más bien, la dogmática viene a ser otra parte de la teología, pero tiene que ver directamente con el catolicismo, directamente con la reflexión teológica católica. Porque el dogma, o sea, siempre, lo que vamos a ver aquí, la filosofía, siempre la reflexión de quién es Jesús, lo que Jesús pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta a lo largo de todos los siglos ha tenido una cantidad de respuestas que fueron las herejías que ustedes estudiaron en otro curso. Ahí la gente decía, bueno, él es en apariencia hombre, él es solo hombre, él es solo Dios, todas esas eran las herejías. Entonces, la dogmática, ahí es donde viene la dogmática, entonces, parte siempre de la teología fundamental, del fundamento bíblico, y por ejemplo, toma una cita donde Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Está en Juan, es una cita, el fundamento es bíblico. Entonces, la dogmática no solo utiliza esa cita, porque esa sería solo una reflexión fundamentalista, sino que va viendo toda la revelación que Jesús hace de Dios y que él mismo en los evangelios nunca él dice yo soy Dios, él nunca dice eso. Pero actúa en algo, por ejemplo, lo que acabamos de leer el domingo, cuando Pilato, por eso está presentado en Cristo rey, ¿verdad? Porque Jesús de Nazaret tampoco fue rey y Jesús de Nazaret tampoco fue sacerdote, ¿verdad? Se presentó más bien como un profeta, así se presentó Jesús de Nazaret. Sin embargo, en nuestra dogmática, y no porque se lo haya inventado la iglesia y sacada de la manga, sino que entonces aquí viene la reflexión dogmática. ¿Qué dice? Bueno, en el Evangelio de Juan, ahí tenemos el diálogo que hay entre Pilato y Jesús. Ok, si ustedes se ponen en un tema fundamentalista, ustedes van a decir, bueno, pues ¿quién oyó ese diálogo?
¿Quién estaba ahí si no había ninguno? Bueno, ese es el primer problema, ¿verdad? Pero como ustedes saben que nada se escribió como Univisión o como otro CNN que se está pasando el acontecimiento y ahí están tomando notas, sino que ustedes saben que es una reflexión teológica. Entonces aquí es donde el fundamento se vuelve dogma. O sea, esto es lo que hay que creer, esto es lo que dice el magisterio de la iglesia que se debe creer. Y entonces aquí es donde entramos en otro elemento, en otro campo, que es la tradición y el magisterio de la iglesia. Porque recuérdense de una cosa, antes de la Sagrada Escritura está la tradición. Quien escribió la Sagrada Escritura fue la tradición. O sea que primero se vivió, primero se vivió la experiencia Cristo y después se puso por escrito. Primero se vivió la celebración eucarística y después se puso por escrito. Primero fue la vivencia y esa vivencia se llama tradición. Entonces, esa tradición es la que va a ir formando la dogmática. Porque ¿cómo es que, por ejemplo, Jesús es Dios? Al final, si nunca lo dijo, sí. Pero entonces vemos en los diálogos. Entonces era rey, pues para eso he venido, pero mi reinado no es de este mundo. Si mi reinado fuera de este, entonces ya entra una reflexión teológica que va a fundamentar la dogmática. La dogmática siempre va a estar fundamentada por citas bíblicas, pero no por citas bíblicas así como que ahí literalmente dice así, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el dogma de María, por ejemplo, que María es madre de Dios, pues entonces ese está muy pegado al dogma de Cristo, de quién es Cristo, ¿verdad? Porque si es solo hombre, entonces la pregunta es, ¿María es solo mamá del hombre? ¿María es mamá de quién? O entonces Dios tiene mamá, bueno, son un montón de temas así, pero ante esa multiplicidad de pensamiento que viene a ser la filosofía, ante esa multiplicidad de pensamiento, la antropología filosófica pone de centro a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la primera reflexión. Antes de la reflexión teológica viene la filosófica. Y la metafísica es que estos razonamientos se van más allá de lo concreto, más allá de lo que podemos evidenciar concretamente, porque ahí ya entra la fe. Entonces, ya entran dos elementos que ya nosotros no podemos abarcar con nuestra inteligencia, la fe y el dogma, porque eso ya decíamos cuando vimos ese tema, entonces, como se decía antes que era el dogma, algo que debemos creer aunque no podamos comprender. Eso, así era la definición en aquellos catecismos pequeños. Entonces, el punto es que la metafísica va a ser una reflexión meta, más allá, ¿verdad? Y de la física, o sea, de lo concreto que nosotros podemos razonar, se va más allá. Y luego de estos estudios sale una ética, pero una ética que nosotros la podemos simplificar, ya, porque ya la filosofía ya hizo su trabajo, la antropología filosófica ya hizo su trabajo, la metafísica también. Entonces, ahora nosotros se nos presenta pues de una manera más fácil las virtudes teologales, las virtudes cardinales y hacer ejercicios en la vida para ponerlas en práctica. De hecho, se suponía antes era así, no sé si ahora sigue siendo igual, que cuando se nos enseñaba, por ejemplo, era una mala pedagogía, pero así se nos enseñaba. Tú das 10 centavos cuando los tengas, aunque te quedes en nada, porque el Señor te va a devolver más. Así te decía. De ahí ha salido la teología de la prosperidad. De ahí salió, pero está equivocada, ¿verdad? Porque no es negocio con Dios. Pero así se nos enseñó de pequeños.
Había una pedagogía también del miedo, no hagas esto porque Dios te va a castigar, no hagas aquello porque Dios te... Había una pedagogía así, pero si ustedes logran sacar lo positivo de esa pedagogía era, pues es que Dios está ahí muy presente, está viendo todo lo que estás haciendo, si vas, o sea, teníamos a un Dios totalmente encarnado entre nosotros, ¿no? Lo que ahora ya ni siquiera eso, ¿verdad? Sí. Porque ya se salió de todos lados y ahora ya ni nos ve ni nos... Ya ni nos ve ni nos oye ni nada. Bueno, eso es como una cosa rápida de este cuadrito que está aquí. Entonces dice, en la página 213, la identidad unitaria, o sea, hace una unidad de la moral cristiana, está garantizada en cuanto el Nuevo Testamento contiene. Entonces, es decir, está fundamentada en la Sagrada Escritura. Sea la indicación del tipo de vida propia del cristiano, o sea, ella va a ir dando los lineamientos, o sea, que algo que nosotros debemos poner en práctica cuando vamos a una Eucaristía diaria es que esta lectura a qué virtud me orienta, a qué práctica concreta me lleva. Eso es importante para que después no digan, no, a mí se me olvidó, yo fui a misa, pero ya se me olvidó. Si yo lo pongo en una acción concreta, no se me olvida. La vida en Cristo es el seguimiento de Cristo, que comprende toda la vida personal sin limitarse a una sola área. Su finalidad es escatológica, quiere decir el regreso al Padre. O sea, esa es la finalidad, no es otra cosa, no es que nos aplaudan ni que nada, sino que es regresar al Padre. Nosotros queremos regresar nosotros y muchos más. Sea también el principio de la razón práctica cristiana. ¿Sí? Esa es la razón que nosotros debemos inculcar. Todos debemos regresar al Padre, todos, no solo unos, ¿verdad? Y para eso son las virtudes cristianas, teologales y morales, que le permiten individuar el modo cristiano de vivir en cada circunstancia y en cada situación. Sí, entonces no se trata de que no voy a decir algo porque voy a crear problemas con el otro, no se trata de eso. Se trata de que si esto que voy a hacer o voy a omitir me da un pasito para el regreso al Padre o me regresa, ¿verdad? O me retrocede. Entonces, los principios, o sea que las virtudes cristianas, los recibe el cristiano con la gracia, de manera que constituyen los principios reales y vitales de su conocimiento y su comportamiento moral. Llevar esos principios vitales a la conciencia refleja y científica, explicando la lógica interna y las posibles aplicaciones normativas abstractas en la tarea de la teología moral. Uno de los temas que está en este párrafo son los sacramentos. El problema de Calvino, que no aceptó, y Lutero también un poco, es porque los sacramentos directamente no están fundamentados bíblicamente, ¿verdad? Solamente el bautismo y la Eucaristía, que es la que acepta la Iglesia luterana. Ahora, los otros han tenido procesos a lo largo de la Iglesia. Eso vuelve a entrar el tema de la tradición y el magisterio. ¿Qué cosas se practicaron y qué cosas no se practicaron? Lo que se fue practicando de una manera consecuente desde las iglesias primitivas formaron parte de los sacramentos. Por ejemplo, para el bautismo necesariamente tenía que haber una conversión. Entonces necesariamente tenía que darse el proceso comunitario de confesar los pecados. Pero eso eran los adultos. Bueno, es que como se convertían solo los adultos. Se convertían solo los adultos, pero cuando el adulto se convertía, quería cultivar también a toda su familia, como decir, bueno, yo tenía una enfermedad, pero ahora que ya me curé de esta enfermedad, no quiero que esto contamine a mi familia. Entonces fueron cuando era la familia de Cornelio, todas se bautizó. Van entrando eso como tradiciones. Y entonces de esas tradiciones, lo que se repetía constantemente, pues se fue tomando como signo, o sea, como sacramento, signo de la gracia. Y entonces entra, por ejemplo, el bautismo, que está muy claro desde el principio, y la Eucaristía también.
pero los otros, por ejemplo, no están tan definidos como signos, pero sí como estilo de vida. Por ejemplo, Santiago, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo, que vaya y que sí, está ahí escrito, pero es Santiago, ¿verdad? Luego el tema del orden sacerdotal, pues ese está un poco jalado porque el tema es de que en Hechos de los Apóstoles, pues se iba con imposición de mano, se iba delegando, pero todo era el tema del servicio, no era el tema del clericalismo, de una autoridad superior, sino era del servicio para prodigar un servicio adecuado a todos. Pero también que había que nombrar obispos. Lo que pasa es que el presbítero era después el episcopo, sí, o sea, porque, pero todo esto viene desarrollado para mejor servicio, claro, con los territorios, ¿verdad? Entonces eso tiene un ir y un venir porque han habido abusos, no han habido toda una serie de circunstancias. Pero el hecho es que el fundamento no está tan definido, ¿verdad? Sí, no dice el sacramento, el sacramento. Sí. Entonces, por ejemplo, en una discusión teológica de esto, dice, bueno, algo que tuvo que haber sido un sacramento fue el lavado de los pies, dice, ¿verdad? Pues como signo está precioso, ¿verdad? Pero yo creo que nadie, porque eso se lavaba, sí, eso se lavaba en esa cultura, claro, que caminaban en sandalias y en tierra. Entonces todo eso tiene que ver con cultura, con costumbres, con situaciones, y por eso es que a partir de Lutero esos sacramentos no fueron aceptados. Entonces, por eso habla aquí de la gracia para vivir las virtudes y nosotros entendemos que esa gracia la recibimos en los sacramentos. Pero son las virtudes teologales y las virtudes morales como principios reales de la vida moral cristiana el punto clave para llegar a la comprensión teológica de la real identidad específica de la vida moral cristiana. Bueno, lo que explicamos en el párrafo anterior es eso. Nosotros debemos entender ese desarrollo de la reflexión, que es la teología. Cómo eso se va a ir desarrollando de acuerdo a cultura, costumbres, tradiciones, y unas se van tomando y otras no. ¿Qué pasa, por ejemplo? Todos los ornamentos sacerdotales son romanos, pues, y algunos son judíos, son judíos. Entonces hay un sincretismo de dos culturas. Entonces Jesús, ¿cuál utilizó? Pues ninguno de los dos. Entonces, ¿y qué utilizaron los apóstoles? Pues lo que utilizaba Jesús, porque acuérdense que el cristianismo empieza por ser un mensaje para las clases esclavas, para las clases más pobres, y que es hasta la conversión de Constantino que eso como que da vuelta, ¿verdad? Entonces hay que entender, por eso ustedes han estudiado historia de la iglesia, han estudiado tantas cosas para ir armando como el rompecabezas de todo e ir sacando toda esa reflexión teológica que al final queda en dos puntos, Dios y el ser humano. Entonces nosotros no podemos agradar a Dios si no respetamos la vida del ser humano. Y así se simplifica, ¿verdad? Entonces, la teología moral debe recurrir a una ética filosófica orientada a la verdad. Aquí está. Esta es la ética filosófica, o sea, el pensamiento que nos va a orientar siempre a la verdad. El pensamiento es buscar siempre la verdad del bien. A una ética que va más allá de eso, pues no es subjetivista ni utilitarista. No va buscando mi aprovechamiento, ¿verdad? Sino va buscando el bien común. Esta ética implica y presupone una antropología filosófica. O sea, esta ética que está aquí, o sea, la práctica de las virtudes, ha sido pensada por mucho tiempo. Y no empieza con Jesús el pensamiento, empieza desde los filósofos griegos, por eso se llama filosofía. Luego, esa filosofía griega se enriquece con la antropología, que esa sí ya viene a ser del cristianismo. Y luego dice aquí, y una metafísica del bien, o sea, todos los misterios que no entendemos
pues no son para destruirnos, sino es para que desarrollemos nuestra humanidad buscando el bien. Todo esto tiene que ser unificado y gracias a esa visión unitaria, vinculada necesariamente a la santidad cristiana y al ejercicio de las virtudes humanas y sobrenaturales, la teología moral será capaz de afrontar los diversos problemas de su competencia, como la paz, la justicia social, la familia, la defensa de la vida, del ambiente natural y del modo adecuado y eficaz de practicar. Quiere decir que este cuadrito simplifica todo lo que ustedes han estudiado, porque ustedes, aunque no hayan estudiado directamente filosofía, han estudiado a filósofos y han estudiado en cada tema, en cada módulo ha venido el pensamiento de Agustín, el pensamiento de Tomás de Aquino, estos pensamientos, eso era filosofía, la forma como ellos pensaban. También en algún punto estará la referencia a Platón o Aristóteles, porque acuérdense que Tomás de Aquino, en Aristóteles y San Agustín a Platón. Sí. Entonces, y los temas metafísicos es de lo que nosotros llamamos mistagogía. ¿Qué es la mistagogía? Pues es la introducción a los misterios de Dios. Y estos misterios, pues, son reflexionados por la metafísica. Y la metafísica, pues, nunca nos va a decir exactamente al final cómo es Dios. Nos va a decir eso, ¿verdad? Porque es un misterio. Nadie lo ha visto, dice Hebreo. Pero el punto es que todo esto, y juntamente con la reflexión teológica, que aquí lo tenemos arriba, pues todo lleva a que seamos santos. No se trata entonces solo de temas teóricos, sino que esta teoría ya ustedes la aplican en una celebración eucarística, escuchando las lecturas y la proclamación del Evangelio, uniendo todas las áreas como un rompecabezas y luego poniendo en práctica, que al final de cuentas ese es el ejercicio de la vida. Para eso va uno a misa, para ver como que fuera el horóscopo, pues, ¿qué me toca hacer hoy? Entonces, hoy lo que me toca es no asustarme porque hay guerras por todos lados, porque no se sabe cuándo es el día, la hora, porque ni Jesús lo dijo. Entonces, eso no me tiene que llenar de angustia, sino que entender que en el cristianismo lo que dice Jesús es, lo que importa es liberarse ante todo del miedo y saber que si las cosas ya van a llegar a su fin, es un fin que no termina, sino es un fin que trasciende. Porque eso es. La muerte no terminó con Jesús, trascendió. Y eso es el enfoque filosófico, teológico del cristiano y que lleva a una santidad. Así es que colorín colorado, hasta aquí hemos llegado. Y ya se acabó, hasta aquí llegamos al último episodio de la antropología. Así es que no sé si tienen dudas, preguntas, no sé ni qué hora es. Ya son las 10, dice Gildita. Sí, 58 tengo yo. Bueno, pues Verónica las convocó hoy para que vinieran, no van a venir más tarde. No. No podemos, yo por lo menos yo no puedo. Es que ella quería despedirse. Pues despedir el año o algo así. Sí, pues. La verdad yo no lo veía tiempo. No, el año escolar, el año de estudios. Pero bueno, entonces cualquier tipo de duda, pregunta, lo dejamos por aquí. Lean, por favor, ¿cómo se llaman? Las reflexiones, las lecturas complementarias. Las lecturas complementarias van a ayudar mucho a esclarecer este tema, dudas y preguntas, y a ver qué nos depone el próximo año. Muchas felicidades, que tengan una bonita celebración de la encarnación del Señor. Gracias. Muchas gracias, Betsaida, por todo. Sí, gracias, Betsaida, que Dios te bendiga y gracias a todas, que Dios las bendiga. Gracias igual. Muchas gracias, Betsaida, por la paciencia y por todas sus enseñanzas. Muchas gracias. No, de nada, gracias, a la orden. Felicidades, un abrazo. Gracias, feliz Navidad. Adiós, un abrazo.
Gracias.